Alumitec Ovalle, especialistas en confección de mamparas y ventanas, sistemas Euroslide y Europivo, sistemas muro, cortina y vidrio templado. Contratos al 922-287-987. ERPSAT, empresa de energía eléctrica y servicios con oficinas en Piura y Chiclayo. Contratos al 945-342-345. Industrias Ocastro SRL. Somos fabricantes de maquinaria industrial. Cevichería Jimmy's. Platos criollos a base de pescado y marisco. Visítenos en la avenida Buenos Aires, Sullana. Delicie Piuranas. Preparamos todo tipo de repostería. Brindamos servicio delivery al 969-714-505. A&C Rectificaciones y Servicios Generales SRL. Estamos en Talara, en Parque Industrial A44. Comercial Can, le ofrecemos artículos escolares, decoraciones para el hogar. Ubícanos en el centro de Sullana. Biclas, alquiler de bicicletas de paseo. Estamos en Sullana. Separa la tuya llamando al 933-064-282 o al 964-305-610. Hola amigos, hoy veremos el plan de gobierno del partido Alianza para el Progreso, cuyo candidato a la presidencia de la República es el ingeniero César Acuña. Antes de pasar a analizar este plan de gobierno, debo reconocer que es un proyecto, un trabajo bastante extenso. Tiene 200 páginas en su interior y reconocer que ha habido aquí esfuerzo de hacer una cosa más detallada, más clara. Se nota que ha habido trabajo de investigación. Acá en cambio sí. Hay estudios confrontados con cuadros, con investigaciones y realmente muy serio el trabajo que han presentado los de Alianza para el Progreso. Sin embargo, obviamente hay algunas cosas que vamos a ver y analizar junto con ustedes y ustedes por su cuenta también. No vamos a poder ver todo el contenido del plan, sino algunas cosas que consideramos son las más importantes. Aquí ustedes verán, por ejemplo, el índice, todo lo que Alianza para el Progreso propone. Tenemos el ideario, la visión, la revolución de la democracia, tocan cómo van a hacer sobre el fortalecimiento en el sistema político electoral, la reforma del sistema de justicia, reforma del Poder Ejecutivo, reforma del sistema de seguridad nacional, lucha contra la corrupción. En la revolución del estado de bienestar hablan sobre la salud, los sistemas de pensiones, la educación, ciencia y cultura, vivienda, la derrota de la pobreza, empoderamiento de la mujer, protección de las poblaciones vulnerables. En el capítulo 5, en el tema de la revolución productiva, el crecimiento económico sostenible, cómo van a hacer con la competitividad, con el emprendimiento, cómo se va a formalizar las MIPES, la promoción de la agricultura, cómo reformar las empresas estatales, la promoción del comercio y la inversión extranjera, la promoción del turismo. Y en el capítulo 6 se ve el ordenamiento territorial, el impulso a la infraestructura, la minería, la gestión integral del agua y la gestión de bosques y reforestación. Respecto a la doctrina de Alianza por el Progreso, mencionan que Alianza para el Progreso suscribe y respeta el marco institucional definido por la Constitución, sin perjuicio de tener como parte del presente plan propuestas de modificaciones que, de ser el caso, deberán realizarse y ejecutarse siguiendo los cauces establecidos por la misma Constitución. Es decir, que aquí están dando a entender que este gobierno de Alianza por el Progreso
está llano a hacerle propuestas de modificación a la actual Constitución. No están de acuerdo con cambiar la Constitución, pero sí con reformarla. Mencionan que el motor de desarrollo económico y por ende del bienestar material parte de la libertad de emprender y del derecho de propiedad privada, correspondiéndole al Estado velar por la seguridad ciudadana e impartir justicia, así como actuar para que ningún peruano se prive de servicios como son el agua y el saneamiento, la salud, la educación y la infraestructura urbana y rural básica. En otras palabras, van a apoyar la propiedad privada y le van a dejar al Estado lo que corresponde a los servicios básicos, pues no, salud, educación, infraestructura urbana. Luego indica que nuestra aspiración, nuestro objetivo, nuestra meta es que el Perú progrese de forma integral, que sea una nación en la que los ciudadanos puedan realizarse en libertad, tener una vida plena con niveles cada vez mayores de bienestar, una sociedad sin discriminación, con equidad, sin privilegios. Para que ello sea posible es fundamental impulsar cambios institucionales y de políticas públicas. En eso consiste nuestra propuesta de un cambio con rumbo, el de un nuevo camino hacia el progreso. En cuanto a la visión y misión del plan, dice: se formula a partir de un diagnóstico de la evolución económica, política y social del Perú durante los últimos años, para proponerse contribuir con mejoras en el marco institucional, implementación de mejoras en la gestión y ejecución de políticas públicas, con la finalidad de lograr una mejora significativa en el bienestar general de la mayoría de los peruanos entre el 2021 y el 2026. Nuestro marco conceptual parte de la evidencia de la importancia que poseen las instituciones para el desarrollo económico y el bienestar social. Concebimos a las instituciones como las reglas de juego que constituye la base sobre las cuales se establece el pacto social. Estas instituciones se plasman en normas formales. La principal y fuente de las demás en una sociedad democrática es la Constitución política. Es decir, aquí ellos están dando a entender que van a darle la importancia que corresponde a las instituciones. Y esas instituciones tienen que moverse en base a las reglas que establece el pacto social, en este caso, la Constitución. En ese sentido, ellos hablan de que la Constitución de 1993 generó cambios sustanciales en nuestro ordenamiento jurídico, cambios que tuvieron repercusiones de distinta índole en cada uno de dichos ámbitos. El régimen económico de dicha Constitución es tal vez el que mejores resultados concretos puede ofrecer a la luz de la evidencia. Ello debido a que los cambios institucionales que se realizaron fueron la contraparte de reformas que llegaron a implementarse y permitieron la expansión de la actividad empresarial, la inversión privada y el emprendimiento. La estabilidad macroeconómica de la que nos hemos beneficiado los peruanos tiene su origen en la consagración de la independencia del Banco Central de Reserva y el fortalecimiento de la regulación bancaria. Aquí ponemos en rojo y en pregunta también porque ¿de qué fortalecimiento de regulación bancaria habla este plan? Porque si algo ha habido con esta Constitución es que las instituciones bancarias han hecho lo que han querido con los clientes y con el manejo financiero en este país. Y más bien el gobierno no ha regulado a las instancias bancarias, al menos como debería ser. Luego nos habla de la prudencia de la política fiscal de los últimos 30 años, lo que ha permitido que el Estado goce de una solvencia financiera sin precedentes. Por otro lado, el énfasis en la libertad de empresa y en el rol subsidiario del Estado vino acompañado de políticas de apertura al comercio mundial y a las inversiones. Esto quiere decir pues que el Estado tuvo muy poca presencia en el marco regulador empresarial. Por eso llegaron empresas
internacionales y pudieron desarrollarse en este mercado libremente. Dice que la privatización de empresas estatizadas durante el gobierno militar, cosa que aquí también consideramos hay otro error, porque las empresas no fueron privatizadas durante el gobierno militar, fueron privatizadas durante el gobierno de Fujimori. Continuamos, dice, permitió la expansión de los servicios como telefonía y luz eléctrica, cosa que no sucedió con los servicios de agua y saneamiento. El régimen de libre competencia y el tratamiento equitativo a empresas nacionales y extranjeras permitió que la gran inversión extranjera regrese al Perú y que la actividad empresarial se expanda. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera privatizado los servicios de agua y saneamiento? La gente puede vivir tranquilamente sin teléfonos, incluso sin luz, pero nadie puede vivir sin agua. Y una empresa privada, si tú no le pagas, te va a cortar el servicio, ¿verdad? Por lo tanto, en buena hora que no haya caído la empresa de agua y saneamiento en manos de una empresa privada. Lo recomendable es que sí pueda haber sido en una empresa mixta, público-privada, pero no en una empresa privada. La diferencia que encontramos aquí cuando dice el régimen de la libre competencia y el tratamiento equitativo a empresas nacionales y extranjeras permitió que la gran inversión extranjera regrese al Perú. Esto no se puede tomar como un logro o como una gran cosa. Precisamente el tratamiento equitativo que permitió esta constitución o que permite esta constitución es de que empresas muy grandes, extranjeras, al tener ese tratamiento equitativo, es decir, igual que las peruanas, pues obviamente destrozaron la economía nacional. Y así vemos pues cómo las grandes empresas, que por lo general muchas de ellas son chilenas, como los grandes moles, como las AFPs, ¿no? Entonces se están llevando la riqueza de nuestro país a otro lado. Luego nos dice que también la reducción de aranceles permitió el acceso a tecnología de punta para los sectores productivos y el consumo de la calidad a bajo costo para los sectores populares. Este país, desde que se abrió al mercado internacional, es más que todo consumidor, no es productor. Acá no producimos ni clavos en realidad. Entonces, esto no es muy correcto que digamos. Y cuando dice que el consumo de calidad a bajo costo para los sectores populares, habría que ver a qué se refiere. Acá en el sector del norte del país, por ejemplo, vemos cómo nuestros productos, llámese mangos, llámese uvas, por ejemplo, llámese banano, que son productos con excelente calidad, son productos que van al mercado internacional, no se quedan acá en el mercado popular, en el mercado peruano. Lo que queda en todo caso en el mercado peruano son lo que se conoce como producto de descarte. Eso es lo que come el mercado peruano, pero lo mejor, la calidad, se va al extranjero. Respecto a la Constitución, este partido dice que la economía y la política han ido por cuerdas separadas. Por otro lado, nos dice que el sistema electoral ha debilitado a los partidos políticos y el debate de ideas. Esto indica entonces que no están de acuerdo con el actual sistema electoral. Y tienen razón. Este sistema electoral debilita a los partidos políticos. Dice que la fragmentación partidaria agravada por el voto preferencial ha llevado a propuestas cada vez más cortoplacistas y populistas.
Con alguna excepción, todos los presidentes elegidos desde 1990 han sido caudillos de un partido. Claro, y entre ellos está Alianza para el Progreso, pues, porque es un partido. Luego menciona de que la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes, gobernadores y congresistas desincentiva la generación de una clase política con experiencia, motivada de forma legítima a ejercer bien sus funciones con la finalidad de ser votada en la siguiente elección. En concreto, los sistemas partidario, electoral y político han incentivado cada vez más el caudillismo y el populismo, para no hablar de la corrupción. Bien, y esto se escribe en el plan de gobierno de un partido que está dirigido por un caudillo. De cierta forma hay un mea culpa. Respecto a las instituciones deterioradas, nos dice que las instituciones económicas relacionadas con la estabilidad monetaria y la apertura al mundo son las que más han resistido. No obstante, con el tiempo, la solvencia financiera que ha ido logrando el Estado no se ha traducido en mejores servicios públicos. En realidad, los sucesivos gobiernos han incrementado la burocracia más que proporcionalmente en relación al presupuesto público. Como se ha señalado recientemente, la recaudación tributaria aumentó 5 veces entre el año 2000 y 2019. La burocracia administrativa del Estado creció casi 10 veces en el mismo periodo. La burocracia estatal está absorbiendo cada vez más recursos públicos en desmedro de inversiones en infraestructura y servicios públicos como educación, salud, seguridad y justicia. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, este cuadro que ponen en el plan de gobierno, donde las barras azules demuestran el ingreso tributario y las barras rojas o guindas el gasto burocrático. Esto se ha ido incrementando desde el año 2000 hasta el 2019 y vean ustedes la tremenda diferencia prácticamente entre el 2000 hasta el 2005 o hasta el 2007. El ingreso y el gasto han ido casi ahí, tas con tas. Pero a partir del 2008 hacia adelante, ustedes notarán cómo ha ido creciendo el gasto burocrático en relación a los ingresos del Estado. Miren la enorme diferencia. Aquí obviamente salta una pregunta. Esto genera déficit. ¿Cómo se cubre esta diferencia para pagar esta planilla? Porque esto es planilla. Esto que ustedes ven aquí en rojo, sobre todo es planilla. Como bien dice este plan de gobierno, los ingresos entre el 2000 y 2019 subieron 5 veces, pero el gasto subió 10 veces. Ideal hubiese sido que el crecimiento de los empleados públicos redunde en más y mejores servicios públicos. Lamentablemente ha sucedido todo lo contrario para muchos de los servicios públicos. No se han mostrado mejoras en forma proporcional al crecimiento de la burocracia. Por esta razón resulta fundamental hacer una reingeniería profunda del aparato público junto con un análisis de impacto regulatorio de todas las normas existentes y por venir a fin de derogar los contraproducentes para que sus servidores pongan por delante la atención al ciudadano, en particular la de los más vulnerables, y faciliten el desarrollo empresarial a todo nivel. Siguiendo con el diagnóstico, en cuanto a la informalidad, el plan de gobierno dice que uno de los aspectos más notorios del deterioro institucional del país es la informalidad. Poco más del 70% de la PEA es informal, es decir, trabaja a cambio de un sueldo o un ingreso independiente sin cotizar al seguro social, ahorrar para su jubilación ni pagar el impuesto a la renta. Tanta es la informalidad en el Perú que incluso las instituciones públicas no respetan
la ley de forma unánime. Las leyes laborales, a modo de ejemplo, son incumplidas por muchas instituciones públicas sin que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, intervenga, como lo hace en algunas empresas formales para exigir que todos sus trabajadores estén en planillas. Y esto es en realidad muy cierto. Muchas empresas del Estado son las principales infractoras de las normas que ellos mismos ponen. Y en empresas del Estado existe una gran informalidad. Ahora veamos la misión de APP. Para gobernar el país entre el 2021 y 2026 consiste en transformar las instituciones públicas del Perú y las normas que rigen nuestra convivencia social con el objetivo último de contribuir con el bienestar de los ciudadanos, en especial de los más vulnerables. Las instituciones políticas y las leyes, empezando por la Constitución en sus aspectos relacionados con la organización política, deben transformarse para que los ciudadanos estén mejor representados por sus autoridades. Esto quiere decir que nuevamente aquí en la misión de APP se confirma una vez más la intención de hacer reformas a la Constitución. Y esto es lo que a muchos no les parece. ¿Por qué? Porque las reformas las van a hacer los congresistas. Y ya sabemos de qué manera actúan en el Congreso, en las reformas, nuestros congresistas. Por eso reiteramos que lo mejor, lo más sano para el país es que se haga la Constitución nuevamente, pero a través de una asamblea constituyente hecha por todos los representantes de los diferentes de las diferentes instituciones del país. Ahora veamos ya el primer punto del plan de gobierno en cuanto a la revolución de la democracia, el diagnóstico que hacen para fortalecer el sistema político y electoral. Dice que los ciudadanos no se sienten representados en el Parlamento. Dicen además que a la situación anterior se añade la inexistencia de un sistema de partidos políticos institucionalizado, caracterizado por contar con muchas organizaciones partidistas denominadas vientres de alquiler, y partidos que, aunque relativamente organizados, no atraen a los mejores ciudadanos ni incentivan su participación en política debido a las altas tasas de desconfianza. Ahí ustedes pueden ver cómo desde el 2006 hasta el 2019 la confianza en los partidos políticos ha disminuido desde el 32,3% al 21,2%. Por último, el sistema no genera condiciones óptimas para la gobernabilidad. Los presidentes por lo general no tienen mayoría en el Congreso y les resulta difícil aprobar las leyes que resultan necesarias para ejecutar su plan de gobierno. O sufren directamente la confrontación del Parlamento a través del uso de los mecanismos de control político, lo que en situaciones extremas puede derivar en la interrupción de los periodos presidenciales y o congresales. Totalmente cierto. Lo que no nos explicamos es cómo partidos como APP, que lo tienen muy claro, porque aquí lo establecen en su propio plan de gobierno, donde ellos mismos indican que el sistema no genera condiciones óptimas para la gobernabilidad. Es decir, salga quien salga como presidente en estas elecciones, no va a gobernar bien porque no va a tener mayoría en el Congreso, salga quien salga. Entonces, ¿por qué partidos como APP, que la tienen clarita, postulan a un sistema que ellos mismos consideran los va a llevar al fracaso? ¿Qué propone entonces APP respecto a este diagnóstico? Ellos lo llaman objetivos estratégicos o propuestas que serían: mejorar la representación democrática cambiando el sistema de elección congresal,
Objetivo estratégico 2. Fortalecer a los partidos políticos mediante normas que incentiven su permanencia en el tiempo, alcance nacional e identificación con postulados sobre formas de gobernar dentro del cauce democrático y de respeto al Estado de Derecho. Y objetivo estratégico 3. Mejorar la relación de balance entre poderes del Estado, en particular entre el Ejecutivo y el Legislativo, fortaleciendo la capacidad de lograr la estabilidad política e institucional en cada quinquenio de gobierno. Para el objetivo estratégico 1, ellos fundamentan que para competir con las redes, o mejor aún, usarlas a favor de la democracia representativa, es indispensable que los distritos electorales sean más pequeños a fin de que pueda existir una relación directa y personal entre los ciudadanos y sus representantes, de modo tal que incluso el parlamentario pueda usar las redes para establecer comunicación directa con sus electores, es decir, poner las redes al servicio de la democracia representativa. Los distritos electorales pequeños permiten establecer una conexión, una comunicación directa y personal entre el representante y sus representados. La democracia se enraiza y el Congreso adquiere más legitimidad. Una segunda ventaja es que permite eliminar el nocivo voto preferencial que en distritos electorales amplios debilita a los partidos políticos, ya que genera una competencia fratricida entre candidatos de un mismo partido. En cuanto a los partidos políticos, dicen que lo que tenemos es un acumulado de demandas por el Estado de Derecho, por el debido proceso, por la conducta honesta, por una política limpia. Se trata de un sentimiento de defensa de la democracia liberal o constitucional, en cuanto ella significa limitación al poder arbitrario. Una demanda por un orden político que funcione y con políticos honestos y serios que amerita una reforma política profunda. ¿Cómo canalizarla? Fortaleciendo los partidos políticos. El problema es que en las democracias en general los partidos políticos han perdido capacidad de atracción y han dejado de cumplir con sus funciones. De acuerdo con el Barómetro de las Américas, solo un 21.2% de los peruanos confían en los partidos políticos como instituciones generales. Asimismo, un 62% de ciudadanos no simpatiza con ninguna agrupación política y se define como independiente. Aquí hay algo extraño, porque entre los que no confían y los que confían debería sumar 100%, pero aquí esto suma un 83.2%. Entonces, ¿de qué manera quieren proponer? Está el objetivo estratégico de fortalecer los partidos políticos, bajar barreras de entrada y subir las de permanencia. En ese sentido, fue apropiada la propuesta remitida por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que planteó como requisito para la inscripción de un partido reemplazar las firmas de adherentes por firmas de afiliados o militantes con un mínimo del 0.075% del padrón electoral, así como la no obligatoriedad de tener comités partidarios físicos. Por otro lado, propone centros de pensamiento, los think tanks, por impuestos. A pesar del declive en su funcionalidad, los partidos no han perdido y conservan de modo exclusivo la función de ser el vehículo para acceder al político por la vía electoral. Para llegar a la presidencia o al Congreso de la República se requiere formar parte o ser presentado por un partido político. Por más seguidores que posea una universidad, un think-tank o un portal, un gremio empresarial o un líder de opinión, no están facultados para presentar candidatos a cargos de elección popular como lo son la presidencia y el Congreso de la República. Las entidades antes mencionadas o personas que las integran tendrían que formar un partido o inscribirse en uno si desean participar de la competencia electoral. Los partidos podrían recuperar parte de la función de orientación y formación de la opinión pública si estuviesen asociados a think tanks o centros de investigación. Esto, a través de la fórmula de partidos por impuestos,
para que las empresas puedan contribuir con parte de sus impuestos al think tanks en uno o varios partidos. De esa forma, los partidos se pueden convertir en centros de estudio de la realidad nacional con capacidad de propuesta y elaboración de buenos planes gubernamentales que no den cabida a la improvisación. Alianza para el Progreso plantea para reformar el sistema electoral los siguientes objetivos: modificar la ley de organizaciones políticas, que establezcan como requisito de inscripción de partidos políticos únicamente la acreditación del 0.075% de afiliados, y plantee la derogación de la aplicación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, restaurando mecanismo de selección de candidatos anterior a dicha reforma. También plantea una modificación de ley de organizaciones políticas que establezca creación de centros de pensamiento partidarios que serán financiados por impuestos. Y plantea finalmente modificar la ley de organizaciones políticas a fin de que faculte aporte de personas jurídicas a las campañas electorales a través de donaciones transparentadas. Para eso proponen una meta de aumentar al 2026 ese nivel de confianza que hoy día no hay en los partidos, del 21.2 al 40%. En cuanto a lo que se refiere a la gobernabilidad, APP dice que el Congreso unicameral puede ser útil para aprobar leyes rápidamente si es que el Ejecutivo posee mayoría. Pero dado de que los gobiernos usualmente carecen de ella, la Cámara Única puede abusar de su poder, aprobar leyes inconvenientes, censurar ministros y gabinetes e incluso declarar la vacancia del presidente sin mayor análisis o reflexión. Por esta razón proponen mejorar la relación de balance entre poderes del Estado, en particular entre el Ejecutivo y el Legislativo, fortaleciendo la estabilidad política y a los gobiernos regionales y locales. Una de las propuestas de APP es el Senado de la República. La propuesta final es una Cámara de Senadores integrada por 60 miembros elegidos en Distrito Nacional Único y una Cámara de Diputados integrada por 120 diputados elegidos entre 120 distritos uninominales. También plantea que deben haber asesores técnicos por bancada y una oficina de estudios del Congreso. Proponen eliminar el voto de investidura. Dicen que el artículo 130 de la Constitución obliga al flamante presidente del Consejo de Ministros a plantear cuestión de confianza sobre su programa de gobierno. Esto en realidad carece de sentido que el Ejecutivo, que ha sido elegido con un determinado programa, tenga que ponerlo al voto en el Congreso. Realizarlo puede ser fuente de inestabilidad. Por lo que proponen eliminar esta disposición que obliga a plantear cuestión de confianza sobre la política general del gobierno, pero sí mantener la obligación de presentarse ante el Congreso a exponerla. Lo que sí podemos decir que en este tema de la gobernabilidad, las propuestas, más que un planteamiento de APP como oferta electoral, estas son reformas constitucionales donde supongo yo las propondrán para que en el en el Congreso las puedan aprobar, porque estamos hablando aquí de reformas constitucionales que obviamente APP por su cuenta no va a poder lograr. Así tenemos que ellos plantean la reforma constitucional que establece el sistema bicameral conformado por la Cámara de Senadores y Diputados. Plantean la reforma constitucional que modifique la figura del primer ministro y le atribuye la jefatura de gobierno y más competencias. Proponen una ley que crea la Oficina de Estudios del Congreso, que actuará de soporte y brindará sustento técnico a los proyectos de ley. Plantean una reforma constitucional que plantea la eliminación de efecto de la cuestión de confianza en voto de investidura. Otra reforma constitucional que plantea elevar a 2/3 el número de votos parlamentarios para la insistencia de una ley observada, y plantean una ley que modifique el proceso de descentralización y redistribuye las competencias en los 3 niveles de gobierno.
En cuanto a la reforma judicial, respecto a la Corte Suprema, plantean modificación de la Corte Suprema de Justicia a fin de constituirla como sala única conformada por vocales supremos titulares. Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de reconocer a favor de la Corte Suprema la facultad de aplicar un certiorari. Modificación de la elección de vocales supremos a cargo de la Presidencia y el Congreso de la República. Reestructuración coordinada entre Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público e investigación policial de las salas superiores de la Corte Suprema, así como también la eliminación de jueces supernumerados. Ahora, respecto al Poder Judicial, proponen la ampliación del periodo del presidente de la Corte Suprema a 4 años, el reemplazo del Consejo Ejecutivo de la Corte Suprema por una gerencia general fortalecida. Plantean la implantación de la gestión de rendimiento, la eliminación de la ratificación de jueces cada 7 años y la evaluación intermedia por parte de la Junta Nacional de Justicia, reemplazo por sistema de evaluación de desempeño, distritalizar la justicia penal, empoderar a los jueces de paz, fortalecer las autoridades nacionales de control y potenciar y extender el arbitraje. En cuanto a la reforma del Poder Ejecutivo, hay algunos planteamientos interesantes, como por ejemplo, los vicepresidentes de la República. ¿Qué proponen? Los vicepresidentes de la República en la actualidad no tienen una función ni una remuneración, por lo que han sido de alguna manera decorativos hasta el periodo 2016-2021, cargando con los costos de ser funcionarios públicos. Nuestra propuesta es darle a los vicepresidentes un despacho en Palacio de Gobierno, un rango de retribución similar al de un ministro y funciones específicas, además de sustituir eventualmente al presidente de la República, a saber, el primer vicepresidente se incorporará a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales como representante del presidente de la República y será el líder de la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Gabinete Ministerial. El segundo vicepresidente tendrá una función similar, pero en relación con el Congreso de la República. Ambos vicepresidentes asistirán de oficio al Consejo de Ministros. Plantean también una nueva estructura de ministerios. Dicen que una de las falencias institucionales más claras de la gestión pública peruana es la descoordinación entre ministerios y por ende la duplicación y contradicción de esfuerzos. Para corregir esta falencia proponemos, además de fortalecer la capacidad coordinadora del Premier, reagrupar los ministerios en 3 grandes rubros: el político, el económico y el social ambiental territorial. Este proceso de creación, fusión y reorganización de los ministerios debe hacerse entre julio del 2021 y julio del 2022. El primer gabinete tendrá la misma estructura que el actual. Al cabo de un año, en julio del 2022, se renovará el gabinete bajo la nueva estructura. Respecto a la presidencia del Consejo de Ministros, fortalecer la figura del primer ministro, es decir, hacerlo presidente de gobierno, como en el caso de Francia y de los regímenes parlamentarios. En ese sentido, ya no será solo un coordinador del Consejo de Ministros y tendrá una posición jerárquica clara por encima de los demás miembros del gabinete. El primer ministro propondrá al presidente de la República, a los miembros de su gabinete y nombrará, junto con sus ministros, a los viceministros. En el caso de que, por preservar la estabilidad política, el presidente decida nombrar a un premier de la oposición, el presidente de la República conservará el liderazgo político sobre los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa. Para efectos de gestión, el presidente del Consejo de Ministros presidirá además 3 consejos de coordinación interministerial: el de Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores, el de Asuntos Económicos, Financieros y el de Asuntos Sociales y Ambientales. En lo que concierne a la lucha contra la corrupción, ellos establecen el siguiente diagnóstico general.
Dicen que un 36% de peruanos ubica a la corrupción como el problema más importante del país. También dicen que un 26,3% de peruanos señala haber sido víctima de la corrupción. Que un 59% de peruanos piensa que la corrupción entre los funcionarios públicos se encuentra muy generalizada. Un 17% piensa que está algo generalizada. Y sumando ambos porcentajes da un total de 76% de peruanos que tienen una opinión negativa respecto a la honestidad de los funcionarios públicos. Y también dicen que la percepción ciudadana respecto a los políticos peruanos y su involucramiento con la corrupción es preocupante. Un 49% considera que más de la mitad de los políticos están comprometidos con la corrupción y un 36% considera que todos los políticos están involucrados con la corrupción. Entre los objetivos estratégicos que plantea APP es fortalecer el sistema de compras y licitaciones del Estado. En el caso de las compras públicas se hará una reforma radical con la creación del Viceministerio o Superintendencia de Compras Públicas. Esta entidad brindará el servicio logístico a todos los organismos públicos por especialidad para compras de alto costo. Se eliminará así la corrupción sectorial. La entidad poseerá oficinas en todas las regiones del país. Las más grandes corrupciones que se dan son precisamente en las compras y en las licitaciones del Estado. Y por ejemplo, en este último caso de las compras por la pandemia, debió haberse hecho una sola compra general para de ahí repartir a todos los hospitales o a todas las postas, pero se permitió que cada hospital, cada gobierno, cada posta hiciera sus propias compras y esto permitió la corrupción. Otra propuesta es modificar el procedimiento para la elección del Contralor General de la República. Se promoverá una ley de reforma constitucional o alternativamente una reforma del reglamento del Congreso con el objetivo de modificar el artículo 82 de la Constitución Política del Perú a fin de precisar que el Contralor General de la República debe ser elegido por el Pleno de dicho poder del Estado y no por la Comisión Permanente como hasta ahora se viene haciendo. Prevenir la corrupción en los concursos públicos para la contratación del personal en todas las entidades del Estado. Estas contrataciones no son auténticamente por la vía de la meritocracia. Entonces, a fin de poner término a dicha situación que contribuye significativamente a desprestigiar nuestras instituciones y probablemente también a empobrecer la calidad de nuestro servicio civil, se propone aprobar un proyecto de ley a través del cual se establezca que en todas las entidades públicas sujetas a la Ley 30057 del Código de Servicio Civil, la conducción de los concursos públicos para la contratación de personal debe tercerizarse obligatoriamente a entidades particulares autorizadas para ello por la Autoridad del Servicio Civil, Servir. En dicho proyecto de ley también podría señalarse que de manera excepcional la Autoridad Nacional de Servicio Civil podrá encargarse de llevar a cabo dichos concursos públicos directamente. También proponen la creación del Observatorio Nacional contra la Corrupción Jurisdiccional, modificando la Ley 3916 orgánica de la Junta General de Justicia a fin de crear el Observatorio Nacional contra la Corrupción Jurisdiccional como un órgano subordinado directamente al Pleno de dicha institución y que tenga por objetivo generar alertas de posibles casos de corrupción judicial y fiscal que posteriormente puedan orientar el ejercicio de las facultades de destitución, amonestación y suspensión de la JNJ. Revisión integral de las normas que conforman el ordenamiento jurídico peruano. La sobreregulación está correlacionada de manera positiva con la corrupción. Ello no es sorprendente, puesto que mientras más complejo y por tanto impredecible sea el ordenamiento jurídico, mayores son las probabilidades de que las autoridades públicas y o los particulares ofrezcan o soliciten favores indebidos a cambio o no de determinadas normas.
Con ello en mente se someterá el ordenamiento jurídico peruano a una revisión integral destinado a simplificarlo radicalmente, de tal manera que sean derogadas todas las normas que no resulten idóneas y o necesarias para cumplir las funciones encargadas al Estado por la Constitución Política del Perú. En ese sentido, se propondrá la instalación de 2 comisiones de alto nivel conformadas por profesionales destacados que contarán con la asesoría de una Secretaría Técnica adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Comisión de Alto Nivel para la revisión de las normas jurídicas con rango de ley y a la Comisión de Alto Nivel para la revisión de los decretos supremos. En cuanto a lo que es la reforma del estado de bienestar, APP plantea la reforma del Poder Ejecutivo, que plantea es justamente para cambiar de manera radical la eficiencia del Estado y así pueda convertirse en un verdadero estado de bienestar, en donde el eje de su funcionamiento sea maximizar el alcance y la calidad de los servicios públicos con los recursos disponibles. En cuanto a la reforma de salud, APP plantea los siguientes objetivos: integrar los sistemas de aseguramiento del SIS y de salud, consolidar el sistema del aseguramiento universal, incrementar el financiamiento de la salud, creación de un fondo de alto costo, integrar y mejorar la gestión en los centros de atención médica, crear el Servicio Articulado Nacional de Salud, SANAS, incrementar la capacidad de atención en los centros de salud y integrar la logística de abastecimiento de medicamentos y equipos médicos. Veamos en el caso del primer objetivo de integrar los sistemas de aseguramiento del SIS y de salud. ¿Qué plantean? Dicen que se propone unificar el sistema de salud universal en un solo fondo y una sola organización financiera creada como una sola entidad a la imagen de una gran compañía de seguros que tomará el nombre de ProSalud, que será una empresa pública de aseguramiento de salud. Esta empresa se organizará con las mismas normas de gobernanza de una empresa de seguros, con directores con experiencia en el sector. Será una empresa separada de las empresas prestadoras que podrán ser administradas por empresas del Estado o privadas en una alianza público-privada. La meta que se proponen es la integración del SIS y de salud en su aspecto de gestión financiera como una sola empresa de seguros públicos y se logrará en un periodo de 1 año. En el objetivo 3 de incrementar el financiamiento de la salud, dicen que nuestra reforma tributaria contempla la necesidad de asignar 2 puntos del IGB, es un cálculo preliminar, es decir, alrededor de 7.000 millones al Fondo de Seguros ProSalud. De esta manera, ProSalud tendría las siguientes fuentes financieras. 1. Los recursos públicos provenientes de la recaudación fiscal común. Los recursos de la contribución individual a través del IGB y los recursos de la contribución vía planilla que podrían reducirse en el tiempo y así reducir el costo de la formalidad. La meta que se proponen es incrementar el presupuesto de salud de 21.000 millones, que es el presupuesto del 2021, a 30.000 millones en el 2022 y hacerlo crecer a un mínimo de 10% al año hasta el 2026 sobre la base del incremento en la recaudación. En cuanto a lo que es la creación de un fondo de alto costo, dice que el fondo de alto costo tendrá como objetivo garantizar el real acceso a la salud de todos los peruanos y peruanas que padezcan una enfermedad catastrófica, funcionando como una institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, IAFAS, de segundo piso. Contará con recursos intangibles, los cuales no podrán ser afectados por ninguna medida externa, teniendo como único propósito atender a los asegurados a través del pago de una prima que correrá a cargo de cualquier aseguradora pública. No olvidemos que en caso un ciudadano no posea un seguro, debe recibir cobertura del SIS, por lo que nadie quedará excluido. Y en cuanto a lo que es crear el Servicio Articulado Nacional de Salud, SANAS,
El Servicio Articulado Nacional de Salud, SANAS, estará compuesto por un conjunto de empresas públicas prestadoras de servicio de salud. Cada región tendrá su SANAS regional que se encargará de gestionar las redes. Los centros de salud se organizarán en empresas prestadoras regionales y serán dirigidas por gestores, no necesariamente médicos. Las estructuras de gobernanza se modificarán para evaluar la gestión en función de métricas relacionadas principalmente con los niveles de satisfacción, capacidad y calidad de atención al ciudadano. Los gobiernos regionales serán incentivados a concesionar el máximo de centros de salud con el objetivo de mejorar la eficiencia de los mismos. Y en cuanto a integrar la logística de abastecimientos médicos y de equipos técnicos, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud y la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos CAB será una sola oficina autónoma encargada de agregar las demandas a nivel nacional y ejecutar los procesos de compra de bienes esenciales de salud. Concesionará o tercerizará la logística de almacenamiento y distribución. El CAB deberá licitar la gestión de compras, limitándose a supervisar, con la finalidad de reducir el riesgo de corrupción. Se analizará la articulación con el Viceministerio de Compras Públicas dependientes del MED. En lo que se refiere al Sistema Nacional de Pensiones, APP propone reformar integralmente el Sistema Nacional de Pensiones, crear el Fondo Libre Individual de Pensiones como alternativa adicional a la AFP, reducir comisiones, transparentar el rendimiento de los fondos e incrementar cotizaciones a través del IGB. En cuanto a reformar integralmente el Sistema Nacional de Pensiones, plantean una capitalización individual generalizada, bono de reconocimiento inicial y el mandato de inversión conservador. En cuanto a crear el Fondo Libre Individual de Pensiones, dicen que el objetivo es que el pensionista tenga la libertad de elegir la AFP privada, la ONP y el FLIP, el FLIC. El FLIC, que operará en un concepto similar a los fondos de compensación por tiempo de servicios, el CTS, que funciona con relativo éxito hace décadas en el país para cubrir los periodos de desempleo de los trabajadores. A diferencia del ahorro en las AFPs, los bancos obviamente no cobrarán comisión por las FLIC. Ofrecerán una tasa de interés similar a la que ofrecen por los depósitos a plazo fijo o incluso superior. La Superintendencia de Banca y Seguros establecerá las normas bajo las cuales se podrá invertir dichos fondos a libre elección del afiliado en la institución financiera supervisada que elija, en la moneda e instrumento que desee, siempre que cumpla con ser calificado de bajo riesgo, rendimiento fijo y respaldado por el Fondo de Seguros de Depósitos. En cuanto a la reducción de comisiones, van a plantear la reducción de comisiones sobre el fondo acumulado, el fin de los oligopolios de las AFP. Para esto, la creación del FLIC sin comisión incentivará a que las AFPs reduzcan sus comisiones, y la prohibición de la doble comisión. En cuanto a transparentar el rendimiento de los fondos, las normas deben obligar a las AFP a informar al afiliado el rendimiento obtenido, tomando como base el 100% del aporte y no descontando de la base la comisión. Lo mismo debe hacerse con la ONP y con la alternativa FLI. Y en cuanto a incrementar las cotizaciones a través del IGB, se determina que los emprendedores, trabajadores y profesionales independientes podrán recibir el 17% del valor que queda cual pague y acredite electrónicamente del impuesto general a las ventas, es decir, 3 puntos del 18% que representa ese impuesto como cálculo preliminar en su cuenta profesional individual, sea en el Sistema Nacional de Pensiones, el de una AFP o en el FLIP.
Respecto al sistema educativo, APP plantea los siguientes objetivos estratégicos: instalar el sistema de aseguramiento de calidad, atender la brecha de infraestructura de la educación básica pública, revalorizar la carrera docente mediante campañas nacionales, atender a los niños de 0 a 6 años con desayunos estudiantiles y programa Cero Anemia, revisión del Currículum Nacional de Educación Básica, fortalecer el Currículum Nacional, el capítulo sobre economía y emprendimiento, fortalecer la interculturalidad en la metodología de enseñanza, fortalecer la práctica del deporte en los... Revisar la normativa educativa para mejorar la gestión de las entidades educativas, mejorar la gestión de los colegios públicos y financiar la demanda educativa escolar, mejorar el logro de aprendizajes y el nuevo Aprendo en Casa y conexión digital de todas las escuelas del Perú. Analicemos el objetivo 12, el nuevo Aprendo en Casa, por ser bastante novedoso. Aquí mencionan que los indicadores son llegar al 100% de conexión de internet en todos los centros educativos del Perú, utilizando una combinación de la opción satelital y la extensión de redes físicas, combinación de conexiones de internet con el cable TV y la generación de contenidos de Aprendo en Casa para 12 canales, uno por grado. La meta al diciembre del 2022, generación de 12 canales con la más alta calidad docente y didáctica audiovisual para distribuirlos a través de todas las plataformas y para poder ser recibido por todos los dispositivos. Aquí muestran ellos un gráfico de la manera como piensan llevar la educación que ellos denominan Aprendo en Casa, ¿no? Acá están los decodificadores, la plataforma de transmisión. Estos decodificadores son las 12 especialidades que están proponiendo. Esto va a ir a una plataforma de transmisión que se va a transmitir a través de parabólicas a nivel satelital, que podrá llegar pues a los hogares rurales, a las zonas de frontera, a la misma ciudad. También aquí podrá llegar vía cable. Acá están las cabeceras de cable que llegarán pues a las casas en Lima y provincias vía cable, y también por señal abierta. Los otros medios son a través de los canales de alta HD y los canales analógicos, y finalmente a través de la señal de internet a los diferentes dispositivos. En cuanto a la educación universitaria, Alianza para el Progreso establece los siguientes objetivos: fortalecer el sistema del aseguramiento de la calidad en la educación superior, con foco especial en los procesos de acreditación a cargo del SINEACE y las agencias internacionales acreditadoras reconocidas por el sistema de acreditación. Al mismo tiempo, estableciendo un licenciamiento único y definitivo con un organismo de licenciamiento enfocado en el acompañamiento, la regulación, supervisión y fiscalización universitaria. Otra propuesta es incrementar el acceso a la educación superior, priorizando el ingreso y la calidad de las instituciones de educación superior tecnológica y de los SECPROS, aunque no forman parte de la educación superior, constituyen una ventana de oportunidades para certificar competencias laborales en oficios requeridos por el mercado. Se implementará el modelo de la triple hélice, es decir, crear alianzas entre el Estado, la academia y la empresa para realizar abordajes conjuntos y sistémicos sobre los retos y el futuro del país y de la educación superior en particular. En este caso, el indicador es que habrán sesiones de trabajo entre las autoridades educativas, las redes universitarias y los gremios empresariales para que fomenten alianzas en temas definidos de interés nacional y que también signifiquen la mejora del sistema educativo.
Otra propuesta es crear un Instituto Superior Tecnológico público emblemático por cada región del país, utilizando el modelo de gestión tipo CENATI, en el que las autoridades educativas y otras del sector, los gremios empresariales y la sociedad civil integran un órgano colegiado para su gestión. También se va a fomentar y consolidar las modalidades de enseñanza virtual de tipo semipresencial y a distancia. La meta es contar con un sistema de educación superior con modalidades virtuales de calidad que sea inclusiva y disminuya ostensiblemente las brechas educativas. Establecer y desarrollar el programa El Quinquenio de las Universidades Públicas, con mejoras integrales nunca antes desarrolladas en sus aspectos académicos, docencia, infraestructura, tecnología e internacionalización estudiantil. La meta es llegar al 2026 con una atención relevante que evidencie la mejora sustantiva de 20 universidades públicas en los aspectos señalados. Establecerán una política de financiamiento estudiantil. Aquí el indicador es que se ofrecerán becas, créditos estudiantiles y la dación de una norma que disponga que las personas que estudiaron en una institución educativa pública devuelvan al Estado el costo total correspondiente a los estudios recibidos mediante el descuento automático de un porcentaje de sus retribuciones y o remuneraciones. En lo que se refiere a ciencia y tecnología, APP establece los siguientes objetivos estratégicos: el Sistema Nacional de Laboratorios Universitarios. Aquí el Viceministerio de Ciencia y Tecnología será el ente rector de la investigación de las universidades públicas y fomentará programas de cooperación intra e interdisciplinarios. Habrá aceleración de obras por impuestos. Las universidades públicas con recursos para obras por impuestos ejecutarán sus presupuestos, incluyendo acuerdos de operación y mantenimiento con empresas privadas. De esta manera se maximizará el enriquecimiento mutuo entre la investigación y su aplicabilidad. Bien amigos, como dijimos al principio, este plan de gobierno de Alianza para el Progreso es de los más extensos, por no decir el más extenso de todos los programas, por lo fundamentado y lo argumentado que lo ha presentado. Así que vamos a dejar esta primera parte de lo ya expuesto del plan de gobierno, y en el siguiente programa, el día viernes, estaremos continuando con la parte final del plan de gobierno de Alianza para el Progreso. Los esperamos.